Bien, en el siguiente video que voy a presentar aquí, vamos a ver el tema que se llama elipse con centro en el origen. Y para empezar, pues vamos a, primero que nada, a ver la elipse cuando tiene un eje focal ubicado en el eje X del sistema coordenado. Como pueden ver aquí, toda esta línea que está marcada de aquí hasta acá es el eje X, en esta línea de rojo. Entonces, ese eje es por donde van a pasar los vértices y los focos. Se fijan, tiene como característica vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2, y tal cual como su nombre lo dice, pues es con centro en el origen, es decir, el centro está en el punto 0,0. Va a tener las siguientes características. Va a tener algo que se llama semieje mayor, que va a estar dado por la letra A y que está marcado aquí, desde el centro hacia uno de los vértices, puede ser hacia el vértice 2 o puede ser hacia el vértice 1. La distancia pues sería la misma en cada caso. Si ustedes lo multiplican por 2, lo que obtienen es el eje mayor, y el eje mayor entonces sería la medida que va desde vértice 1 hacia el vértice 2. Luego tenemos algo que se llama semieje menor, que es esta distancia del centro hacia este extremo, que es lo que es la línea amarilla, o de este punto hacia este extremo de acá, y digamos que es la misma medida. Si ustedes lo multiplican por 2, entonces obtendrían algo que se llama eje menor, que digamos que va a ir de este extremo hasta este extremo. También existe el valor de C, que está marcado aquí con una línea de color verde, que es la distancia del centro a uno de los focos. Puede ser del centro al foco 1 o del centro al foco 2. En ambos casos es la misma distancia. Eh, para que ustedes trabajen con esta elipse, ustedes se van a fijar que el vértice empieza con las coordenadas menos A,0 y el otro vértice con las coordenadas A,0. El foco 1 se va a manejar como menos C,0 y el foco 2 como C,0. En algunos casos a ustedes les van a entregar estos valores para que ustedes puedan determinar los elementos. ¿Qué elementos van a determinar? Pues los va a ver, que es los que les acabo de mencionar. Les recuerdo que en el caso de A se ve el semieje mayor, en el caso de B es el semieje menor, y en el caso de C es la distancia del centro hacia el foco. Esos tres valores son importantes para que nosotros podamos definir la elipse. También las elipses tienen como característica tener lados rectos. En este caso, pues tiene dos lados rectos que se van a calcular con esta fórmula, 2b cuadrada sobre a, y con eso van a obtener la distancia que hay desde aquí hasta este punto. Si se fijan, yo le puse L1 y R1 para el primer lado recto, y para el segundo lado recto le llamo R2 y R2 a las coordenadas de los extremos de ese lado recto. También otra característica que va a tener la elipse es algo que se llama excentricidad, que la excentricidad no es más que una razón que hay entre los ejes, es decir, esa excentricidad va a ser la división de C entre A. Y pues para finalizar tenemos la ecuación ordinaria, que va a estar dada por la ecuación x cuadrada sobre a cuadrado. Recuerden que a es el valor del semieje mayor, más y cuadrada sobre b cuadrada, que viene siendo el semieje menor. Entonces, como el semieje mayor es mayor que el semieje menor, con eso ustedes se van a dar cuenta qué tipo de elipse es. En este caso, pues este elipse, como el valor que esté abajo de la X va a ser mayor, con eso ustedes van a saber que se trata de una elipse con eje focal sobre el eje X. Bueno, y pues esta ecuación se debe de igualar a 1. Ahora, vamos a ver la elipse con centro en el origen también, pero cuando el eje focal se encuentra sobre el eje Y. Ustedes pueden observar aquí que la línea de rojo ahora la marqué sobre el eje Y, que el semieje mayor, que les recuerdo que es la letra A, está de la parte de azul, que otra vez va de nuevo, es distancia del centro hacia el vértice 1 o distancia del centro hacia el vértice 2. También tiene su semieje menor, pero en este caso está marcado de aquí a acá, de este punto del centro hacia este extremo o del centro hacia este otro extremo. También tiene sus dos lados rectos, ahí está, L1, R1, que pasan forzosamente por el foco 1, y L2 hacia R2, que pasan por el foco 2.
La fórmula es exactamente la misma, 2b cuadrada sobre a. Y para finalizar también, pues tenemos lo que sería el valor de C, que es la distancia del centro a uno de los focos. Puede ser de aquí a aquí o puede ser de aquí hacia acá. De igual manera, pues esta maneja la misma fórmula para la excentricidad. Aquí lo que va a cambiar con respecto a la elipse con eje focal en el eje X es que el vértice 1 va a empezar con las coordenadas 0, menos a y 0, a. Aquí voy a hacer una corrección porque lo tengo cambiado. Permítanme. Aquí va a quedar de la siguiente manera. 0, a y acá como a, perdón, como 0, menos a. Y aquí va a quedar como 0, c. Y acá como 0, menos c. Y listo. Esos serían los cambios que habría con respecto a la elipse con eje focal en el eje X. De igual manera, la excentricidad, repito, es la misma fórmula y tenemos la ecuación ordinaria que aquí va a tener un cambio como x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada. Si se fijan ahora, el valor de b y el valor de a se intercambiaron para este caso. Entonces, de esa forma es como lo van a identificar. Ya en su momento veremos ejemplos. Vamos a ver por lo pronto el primer ejemplo, en donde me dice que yo determine la ecuación de la elipse, en la forma ordinaria y general, que determinen los elementos y que determinen la gráfica a partir de los datos que me dan. En este caso, me dan los vértices y me dan los focos. Entonces, pues vamos a calcularlo. Lo primero que yo quiero hacer aquí, pues es ubicar estos puntos para que ustedes se fijen en dónde está esa elipse, cuál es su eje focal. Entonces me dice que el vértice 1 es 0,5, entonces vamos al punto 0,5, que aquí está, y le voy a llamar vértice 1. Luego el vértice 2 está en el punto 0, menos 5 y lo voy a marcar justo aquí. Luego el foco 1, 0,3 y luego el foco 2, 0, menos 3. Ven que está sobre el eje Y, entonces ese es su eje focal. Entonces aquí le voy a marcar que el eje focal, pues es el eje Y. Ahora, pues ya sabemos que el centro es el punto 0,0 y necesito ahora los valores de A, B y C. Entonces, para mi valor de A, les recuerdo que el valor de A, que es el semieje menor, es la distancia del vértice hacia el centro. Entonces, por aquí de una vez se los pongo, que aquí en el vértice 1 es 0, era una de ellas, y en el vértice 2 era 0, menos A. Ahí está, entonces A vale 5. Y ustedes lo pueden visualizar aquí, que de distancia del vértice 1 hacia el centro, pues hay 5 unidades de distancia, vean aquí. ¿Sí ven? Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de B y el valor de C. El valor de C, pues ya lo tengo. El valor de C también me lo dieron a través de los focos, que aquí es el 0, C y aquí es 0, menos C. Entonces se vale 3 y me falta el valor de B, que lo voy a calcular con la fórmula que les puse más arriba. La voy a regresar para que la puedan ver. De hecho, estas es las fórmulas para este. No la puse, pero se las voy a poner aquí. En donde esa fórmula me dice lo siguiente. B cuadrada
es igual a A cuadrada menos C cuadrada. Y con esta fórmula, ustedes pueden calcular el valor faltante, porque generalmente van a tener dos valores. Puede ser que les den B y A, puede ser que les den A y C, o puede ser que les den B y A. Entonces, lo que vamos a hacer con esta fórmula, pues es hacer un despeje. Si se fijan, yo les di dos valores. Les di el de A y el de C, me falta el valor de B. Entonces, para que yo pueda calcular B, voy a escribir aquí la fórmula nuevamente. B cuadrada igual a cuadrada menos C cuadrada. Entonces, voy a hacer una sustitución, un despeje, primero que nada. A cuadrada menos C cuadrada. Ahí está, le saco raíz para despejar, entonces aquí sustituyo esos valores y el valor de A es 5 al cuadrado menos C, que es 3 al cuadrado. Realizo la operación y esto me va a quedar 25 menos 9. 25 menos 9 es igual a la raíz de 16 y la raíz de 16 pues es 4. ¿Ok? Entonces el valor de B son 4 unidades y como el valor de B es el semieje menor, entonces yo lo voy a marcar de aquí hasta acá. 4 unidades, aquí está. ¿Sí? Y como son también 4 unidades para acá, entonces aquí voy a marcar. ¿Ok? Entonces aquí voy a marcar como B y B', nada más para recordar que de ahí a ahí es esa distancia. Luego me falta lo del lado recto, para que yo lo marque en los focos. Entonces les recuerdo que la fórmula del lado recto es igual a 2b cuadrada sobre a. Sustituyo 2 por b, que b vale 4, al cuadrado, sobre el valor de a, que vale 5. Entonces 4 al cuadrado es 16, esto se va a multiplicar, 2 por 16 sobre 5. Entonces, mi lado recto va a quedar de la siguiente manera. 2 por 16 es igual a 32 y 32 entre 5 me da un valor de 6.4 unidades. Entonces, esos 6.4 debe ser una distancia que haya de aquí hasta por acá, así. Entonces, lo que voy a hacer es dividir ese lado recto entre 2. ¿Para qué? Pues para que yo sepa cuánto debo de medir. Entonces, 6.4 entre 2, esto es igual a 3.2. Eso significa que este 3.2 es lo que yo voy a medir a donde está el foco 1 hacia acá. Es decir, voy a medir 3.2 unidades. Aquí, ahí está la primera. Ahí está. 1, 2, 3.2. Y luego para acá también 3.2. 1, 2, 3, 3.2. Está. Entonces, aquí a marcar mi valor de L y el de R, el L1, R1. Y de igual manera me voy a ir al foco 2, de igual manera también tiene que ser 3.2 para acá y 3.2 para acá. 1, 2, 3.2. Y este va a ser L2, R2. ¿Y listo? Ahora ya con eso yo ya puedo trazar mi elipse. Es decir, voy a unir vértice 1 con el valor de L1, con el valor donde estaba la B, con el valor de L2, con el valor del vértice 2, con el valor de la coordenada de R2, la consiguiente de B, R1 y otra vez hacia acá. Entonces voy a dar toda la vuelta. Entonces me va a quedar más o menos así. Tienen que tratar de trazar formas curvas para que se vea lo más cercano pues a una elipse, un oval. Ahí está.
Y bueno, ahí está con la gráfica de la elipse, ahí están los elementos que viene siendo el valor de A, B y C, el valor del lado recto, y nos faltaría en este caso la ecuación en la forma ordinaria. Y les recuerdo que como su eje focal está sobre el eje Y, entonces aquí la ecuación ordinaria va a quedar de la siguiente manera. Es decir, x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Sustituimos los valores de x y de y no se sustituyen, solo se va a sustituir el valor de b y el de a. Y el valor de b les recuerdo que me dio de 4. Aquí se los voy a volver a poner. El valor de b y el valor de a. Entonces, b vale 4, a vale 5. Entonces sustituimos 4 al cuadrado más y cuadrada sobre a, que valía 5, entonces al cuadrado, aquí me lo indica la fórmula, igual a 1. Resolvemos esa parte y me va a quedar esta ecuación ordinaria como x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 25 igual a 1. Y aquí pueden ver ustedes que en la ecuación se sabe que el eje focal es el eje Y porque el valor mayor está sobre y donde esté el valor mayor es donde va a ser el eje focal. En este caso, como el 25 es mayor que 16, entonces el eje focal se encuentra sobre el eje Y de esa manera es como van a saber qué tipo de elipse es. Bien, también en el ejercicio me piden que yo calcule la ecuación general. Ahí está, vean. Yo ya saqué los elementos, la gráfica, la ecuación ordinaria y me falta la ecuación general. Entonces vamos a hacerlo de la ecuación general. Entonces, para encontrar la ecuación general, pues lo primero que tengo que hacer es quitar los denominadores. Entonces, para ello voy a sacar el mínimo común múltiplo de 16 y de 25. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a hacerlo. Tomo el 16, tomo el 25 y voy a descomponer en sus factores primos. En este caso, el 16 tiene mitad, que es 8, y el 25 se baja porque el 25 no tiene mitad. El 8 tiene mitad, que es 4, y el 25 se baja. El 4 tiene mitad, que es 2, el 25 se baja. El 2 tiene mitad, que es 1, y el 25 se baja. Luego, el 25 pues tiene quinta, que es 5, el 1 se sigue bajando, y el 5 tiene quinta, que es 1, y listo. Hasta que me queden puros unos, es cuando yo sé que ya terminé de sacar el mínimo como múltiplo, y voy a multiplicar estos valores. Entonces voy a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 5 por 5. Y bueno, haciendo esa operación, me queda 400. Entonces, el mínimo común múltiplo de 16 y 25 es 400. Bueno, pues voy a multiplicar toda mi ecuación por 400. Entonces, tomo x cuadrada más y cuadrada sobre 25 igual a 1, y todo lo voy a multiplicar por ese valor. Entonces, voy a multiplicar ahora 400 por x cuadrada, y eso es igual a 400x cuadrada sobre 16. Recuerden que cuando ustedes tienen una fracción multiplicando un entero, ustedes le pueden poner un 1 abajo, y entonces en la parte de multiplicación se multiplica los denominadores por los denominadores y los numeradores por los numeradores. En este caso, 400 por x cuadrada da 400x cuadrada, y luego 1 por 16, pues me da 16. Entonces, ahora voy a continuar. Más 400 por y cuadrada, esto es igual a 400y cuadrada sobre 25. Y finalmente 400 por 1 es igual a 400. Luego, simplificando esa ecuación,
voy a obtener lo siguiente. Voy a dividir primero 400 sobre 16 y me da un valor de 25. Entonces, simplifiqué la fracción, me da 25, x cuadrada. Más, ahora voy a dividir 400 entre 25 y me da un valor de 16, y cuadrada, igual a 400. Lo siguiente que se debe hacer aquí es, este 400 que está aquí sumando, se va a pasar del otro lado restando, porque las ecuaciones generales de todos los lugares geométricos deben estar igualadas a 0. Entonces, haciendo eso, me queda 25x cuadrada más 16y cuadrada menos 400 es igual a 0. Y listo. Esto que acabo de poner aquí es mi ecuación general. ¿Cuál fue mi ecuación ordinaria? Bueno, esta de acá. Esta de aquí fue mi ecuación ordinaria. Y listo. Eso es todo lo que se hace. Vamos a ver un ejemplo más. Ahora con una elipse que tenga un eje focal sobre el eje X. Vamos a continuar. Y vamos a seguir haciendo lo mismo que habíamos hecho. Vean. Me dicen también que quieren los elementos, la gráfica, la ecuación ordinaria y general a partir de lo siguiente y me dan los vértices, vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2 y voy a marcarlos para verificar en qué eje focal se encuentran. Entonces empezamos con el vértice 1 que es menos 6,0, luego con el vértice 2 que es el punto 6,0, luego el foco 1 que es el punto menos 4,0, luego el foco 2 que es 4,0 y pues el centro que está en el origen. Ya una vez que hice eso, pues empezamos. Lo importante necesito aquí es saber los valores de A, B y C, es lo primero que debo tener. Entonces, el valor de A, les recuerdo que es la distancia del centro al vértice. Entonces, del centro al vértice hay 6 unidades. O aquí lo puedo sacar, de esta parte de acá, que es la coordenada A,0. Este es menos A,0. Y aquí en los focos es menos C,0 y C,0. Entonces, de ahí puedo sacar el valor de C, que es 4, y el valor de B lo voy a calcular con la fórmula previamente que ya les había mencionado, que es esta de acá. B es igual a A cuadrada menos C cuadrada. Y eso le sacamos raíz. Entonces, haciendo la operación, esto va a quedar de la siguiente manera. 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado. 6 al cuadrado es igual a 36 y 4 al cuadrado es igual a 16. Eso me da 20. Entonces, B es igual a la raíz de 20. Ya que tengo los tres valores de A, B y C, ahora sigue calcular el lado recto. Les recuerdo que la fórmula del lado recto es igual a 2B cuadrada sobre A. Sustituyo y eso me queda 2, el valor de B, que era raíz de 20, al cuadrado sobre el valor de A, que es 6. Entonces hago esa operación y raíz de 20 al cuadrado me da 20 por 2 es igual a 40 entre 6. Mi lado recto es 6,66. O 6,6. Dividimos mi lado recto sobre 2 y esto me va a dar 3,3. Y ya que tengo eso, ahora sí puedo pasar a la gráfica. Entonces, empezamos. El valor de B era raíz de 20 y la raíz de 20 es igual a 4,4. Entonces, marcamos hacia arriba, porque como el eje focal está sobre el eje X, entonces el valor debe ser marcado hacia arriba. Marcamos el 4,4, más o menos por aquí. 6 va a estar B. Y 4,4 hacia abajo también, porque recuerden que esos son semiejes.
Bien, me faltan los lados rectos, que me va a dar 3.3, entonces tengo que medir en los focos 3.3 hacia arriba y 3.3 hacia abajo. Entonces empezamos. Ahí está el primero, L, luego 1, 2, 3, y R. L1, R1. Y acá en el foco 2 voy a hacer exactamente lo mismo, voy a medir esas mismas unidades. Y este va a ser L2, R2. Y ya con eso se puede trazar la elipse. Recuerden que la elipse va a ser trazada del vértice 1 a L1, después hacia B, después hacia L2, después hacia el vértice 2, más o menos, después hacia R2, en formas curveadas, y listo. Ahí está mi elipse. Entonces, los elementos, pues, quedarían así. Vamos a marcarles que esto sería el semieje menor. Esto de acá, todo esto sería el semieje mayor. Esta parte sería el valor de C. Entonces, a ver, esto es B, esto es A y esto es C. ¿Sí? Luego, lados rectos por acá. 1, 2. Y toda esta parte de aquí, pues viene siendo el eje focal. Ahí está, todo lo que marque. Entonces ya están definidos todos los elementos. Ahora lo que sigue, pues, es a calcular la ecuación. Entonces, como fue eje focal sobre el eje X, la ecuación ordinaria queda así. X cuadrada sobre A cuadrada más Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. Sustituimos los valores de A y B, entonces esto me queda X cuadrada sobre el valor de A, que era 6 al cuadrado, más Y cuadrada, que es el valor de B, que fue raíz de 20 al cuadrado, igual a 1. Resolvemos esa parte y mi ecuación ordinaria finalmente me va a quedar X cuadrada sobre 36 más Y cuadrada sobre 20 igual a 1. Ya que tengo esa ecuación ordinaria, de igual manera el siguiente paso es calcular el mínimo común múltiplo de 36 y 20 para que yo pueda pasar de aquí a la forma general. Entonces el mínimo común múltiplo de 36 y 20, vamos a calcularlo. Ambos tienen mitad, entonces la mitad de 36 es igual a 18. La mitad de 20 es igual a 10. Lo que sigue es que otra vez ambos tienen mitad, la mitad de 18 es 9, la mitad de 10, 5. Ahora, el 9 tiene tercera, pero el 5 no, entonces el 9, la tercera, es 3 y el 5 se baja porque no tiene tercera. Continuamos. 3 tiene tercera, que es 1, el 5 se baja. Y finalmente, ahora sí, el 5 tiene quinta, que es 1, y ya que me quedaron puros unos, ahora sí, vamos a hacer esta operación, 2 por 2, por 3, por 3, por 5. Y da un total de 180. Entonces, su ecuación ordinaria la van a multiplicar por 180, ¿ok? Entonces, aquí déjenme poner que esto es la ordinaria. Y ahora vamos a pasar a la general a partir de ella. Entonces, todo por 180. Entonces empezamos 180 por x cuadrada. Me va a quedar 180x cuadrada sobre 36.
más 180 por y cuadrada, queda 180y cuadrada sobre 20, igual a 180 por 1, pues eso es igual a 180. Hago la división de 180 entre 36 y me da un total de 5x cuadrada, es decir, hago esta operación. Luego, más 180 entre 20 da un total de 9y cuadrada, igual a 180. Les recuerdo que la forma general tiene que quedar igualada a 0, por lo tanto ese 180 que está sumando pasa restando. Y me queda 5x cuadrada más 9y cuadrada menos 180 igual a 0. Y listo. Ahí está lo que me pidieron. Ecuación general, ecuación ordinaria, elementos, que los elementos son los valores de A, B y C, o valor de semieje menor, semieje mayor, distancia del centro al foco, valores de los lados rectos, ecuaciones, etcétera. Vamos entonces ahora con un tercer ejemplo, pero quiero que vean que en este tercer ejemplo ahora me dan lo siguiente. Me dice que yo determine los elementos, la gráfica, la ecuación general a partir de la ecuación ordinaria. Vean, me dan la ecuación y yo tengo que ver dónde está su eje focal y yo les dije que el donde estuviera el valor mayor, ese iba a ser su eje focal. En este caso el valor mayor es 16 y entonces su eje focal se encuentra sobre Y. ¿Sí? Entonces la ecuación que corresponde a eso es esta, x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Por lo tanto, ya tengo los valores de a y de b. El valor de a, pues como está al cuadrado, entonces sería la raíz de 16 y la raíz de 16 es 4. El valor de b, que es al cuadrado, que es 9, entonces su raíz de 9 es 3 y me falta calcular el valor de c, que de igual manera voy a utilizar la misma fórmula que les había puesto previamente, en donde yo les menciono que b cuadrada es igual a cuadrada menos c cuadrada. Como ahora me interesa obtener el valor de c, entonces el valor de c va a quedar así, como a cuadrada menos b cuadrada. Despejando, la fórmula para c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada. Sustituyo los valores de a, que es 4, elevado al cuadrado, menos b, que es 3, elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado 9. 16 menos 9 es igual a la raíz de 7. Entonces el valor de c vale eso, raíz de 7. Ahora, vamos a ubicar esos valores aquí. Significa que como mi eje focal está sobre el eje Y, entonces las coordenadas de los vértices, se los recuerdo, queda 0, A y el vértice 2, 0, menos A, el foco 1 quedaba como 0, C y el foco 2 como 0, menos C. Entonces yo ya tengo los valores de A y de C, incluso el de B, entonces lo voy a ubicar eso en la gráfica. Vamos con el vértice 1, que el vértice 1 me va a quedar 0, A, entonces sería 0,4 y el vértice 2 sería 0, menos 4. ¿Los ubicamos? Vértice 1, vértice 2, foco 1, 0, C, 0, raíz de 7, y el foco 2, 0, raíz de 7, de menos 7. Y bueno, hay que calcular cuánto es la raíz de 7 para poder ubicarlo ahí.
y da 2.64. Vamos a ponerle 2.6. Entonces, mi foco 1 me va a quedar en 0,2.6. Aquí. Mi foco 2 en 0, menos 2.6. Mi centro, pues en el origen. ¿Y qué más? Vamos ahora con los demás elementos. Tengo el valor de B que fue 3, entonces ya lo puedo marcar aquí y acá. Entonces, como pueden ver, este va a ser una elipse un poco más alargada. Ahorita vamos a calcular su excentricidad. Entonces, ¿qué otra cosa me falta? El lado recto. Vamos a calcular el lado recto. Fórmula 2b cuadrada sobre a. Sustituyo los valores de b y de a. B vale 3 al cuadrado. El valor de a vale 4. Entonces, 3 al cuadrado es igual a 9 por 2, 18. 18 entre 4 es igual a 4.5. Recuerden que el lado recto lo divido sobre 2 para poder saber de dónde a dónde voy a marcar. Entonces, 4.5 entre 2 es igual a 2.25 o 2.2. Entonces, aquí donde están los focos es donde vamos a medir esas distancias. 2.2 hacia acá y 2.2 hacia acá, para que juntos se hagan, pues, el aproximado de 4.5. Entonces, empezamos. 1, 2, 2.2 para acá. Y el que sigue, 1, 2, 2.2. Ahí está. Está L1, R1. Y vamos ahora en el foco 2. 2.2 para acá, a la cual le llamo L2. Y 2.2 para acá. Y este es R2. Y listo, ya con eso ya se pueden unir los elementos de la elipse. Aquí les pongo B y B' para que recuerden que sean las distancias. Entonces vamos a unirlos en forma curva. Luego por acá. Y acá. Y ahí está la forma de la elipse. Les decía que teníamos que calcular la excentricidad. Les recuerdo que la excentricidad me sirve para saber qué tan redonda o qué tan ovalada es esta elipse, que es la fórmula C sobre A. Sustituyo el valor de C, que recuerden me dio 2.6, entre el valor de A, que es 4, y pues hacer la operación. Y me da 0.65. Listo. Ahora, pues, vamos a ver qué es lo que me decía el problema. Me dice, determine los elementos, ya están los elementos, están los dados rectos, los valores de A, B y C, la gráfica ya está trazada, la ecuación general. Entonces, vamos a hacer la ecuación general de esto. Voy a escribir nuevamente la ecuación ordinaria. Mínimo común múltiplo de 9 y 16. Entonces, el 16 tiene mitad, que es 8. El 9 se baja. El 8 tiene mitad, que es 4. El 9 se baja. El 4 tiene mitad, que es 2. El 9 se baja.
el 2 tiene mitad que es 1, el 9 se baja y ahora sí, el 9 tiene tercera que es 3, tiene tercera que es 1 y ahora sí ya que me quedan puros unos, hago la operación de 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3, dándome un valor de 144. Entonces, voy a multiplicar mi ecuación ordinaria por 144 para obtener la general. Entonces, 144 por x cuadrada va a dar 144x cuadrada sobre 9, más 144 por y cuadrada, 144y cuadrada sobre 16, igual a 144 por 1, 144. Simplifico y divido 144 entre 9 y me da 16x cuadrada más 144 entre 16 me da 9y cuadrada igual a 144. Realizando las operaciones respectivas de simplificación, este 144 va a pasar del otro lado restando para poder dejar la forma general que esté igualada a 0. Listo. Eso es todo por el video. Gracias por su atención.